Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 1 del aula Normas y procedimientos en el transporte terrestre de carga. El día de hoy estaremos desarrollando nuestra sesión sincrónica de este módulo inicial de acuerdo a lo que tenemos programado en nuestro plan de formación. Durante el desarrollo de la sesión sincrónica, yo voy a compartir pantalla y en ese instante pues no podré visualizar si alguno de ustedes está conectado realizando comentarios. Por eso yo siempre trato de dividir las sesiones sincrónicas en dos apartados. Un primer apartado en el cual yo realizo la presentación de las diferentes temáticas a trabajar en el módulo, realizo una exposición de todos esos conceptos y posteriormente hay un segundo apartado en el cual pues ustedes ya pueden interactuar, pueden plantear sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas sobre las diferentes temáticas que se trabajan o sobre las actividades que se van a desarrollar dentro del curso. Bien, entonces en este primer apartado la duración estimada para ese primer ejercicio es de 30 minutos, alrededor de las 10:30 de la mañana. Yo espero estar dando ya por finalizado ese primer apartado de la sesión sincrónica para darles el espacio a ustedes de presentar sus dudas o sus inquietudes. Para todos aquellos que se presenten, o perdón, que visualicen posteriormente la sesión sincrónica en el video que queda como resultante, pues los invito a presentar sus dudas, sus inquietudes por medio del correo electrónico de la plataforma y por ese medio yo estaré allí respondiendo todos sus comentarios. Recordemos, nuestro módulo número 1 del curso se denomina Generalidades en el transporte terrestre y el docente que los está acompañando en el curso es John Jairo Arias Gómez. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a realizar una breve introducción al módulo, a ver las competencias y actividades que se van a desarrollar. Luego, posteriormente, voy a hablar de las competencias del transporte, los criterios de selección del transporte, los componentes del costo. Es una particularidad muy importante, especialmente en un mercado como el colombiano, característico por una topografía que aumenta los costos en el ejercicio del transporte. Vamos a hablar de las clases de vehículos en el transporte en Colombia, las generalidades en la normatividad y la normatividad que aplica actualmente en el transporte de carga, algunas de ellas que se consideran muy importantes. Inicialmente entonces recordemos este módulo número 1 se denomina normas y procedimientos en el transporte de carga terrestre en el territorio. Busca que ustedes puedan identificar las principales disposiciones legales que le competen a los diferentes actores del transporte terrestre de pasajeros para su respectivo cumplimiento según el marco general legal y normativo vigente del sector. También busca que ustedes puedan explicar los requisitos legales a cumplir según el marco legal y normativo vigente de acuerdo al tránsito general, estructura de las empresas de transporte, contrato y documentos de transporte para su aplicación en el contexto laboral diario. Para este curso, nosotros puntualmente tenemos estipuladas en este primer módulo el desarrollo de dos actividades. Para esto quiero dirigirme directamente a nuestra pestaña módulo. Recuerden, pueden dirigirse a la guía didáctica y al plan de formación y cronograma de actividades. Allí pueden consultar las fechas de presentación de cada una de las 6 actividades que vamos a desarrollar en el curso. Les pido por favor estén muy pendientes de las fechas de presentación y las realización de estas actividades porque por ahí de acuerdo a esas fechas, a esos espacios muy ajustados, es importante que ustedes participen dentro de los tiempos establecidos. Recuerden que la actividad número 1 tendrá vencimiento el próximo lunes 9 de noviembre a las 8 de la mañana, tal cual como lo tenemos acá establecido y como está mencionado en varios apartados dentro del curso, eso lo mencioné en la sesión sincrónica de bienvenida. Y para la actividad número 2, esta actividad tendrá cierre el día 16 de noviembre, se habilitará el próximo lunes y permanecerá durante una semana habilitada para que ustedes realicen su entrega. Con esto haremos cierre el primer apartado del curso, el primer 30% de nuestra aula. Es importante, como lo menciono, que ustedes realicen la presentación, la participación de esas actividades dentro del tiempo que está pues estipulado o está establecido para ello. Hasta el momento, si no estoy mal, solamente Luz Mari, has realizado la participación en esta actividad número 1, muy bien por ella. La evaluación de la misma pues solamente la podré realizar
una vez finalice el tiempo de presentación de la actividad, es decir, hasta el día 9 de noviembre. Pero por favor, a todos aquellos que no lo han presentado, los demás, por favor tengan en cuenta esa fecha de cierre y esa hora de cierre. Tengan en cuenta que la actividad está programada para el cierre desde el inicio o desde antes del inicio del curso. Para todos aquellos que no presenten esa entrega entre los tiempos establecidos, pues ya lo saben, pueden dirigirse de igual forma a la pestaña módulos, de igual manera también al apartado de guía didáctica, y aquí van a encontrar unas reglas básicas para el desarrollo de nuestro curso. Bien, vamos a continuar entonces con la temática a trabajar el día de hoy para avanzar en el desarrollo de nuestra sesión sincrónica y dar cierre a la misma dentro del tiempo que previamente habíamos establecido y que mencioné hace unos minutos. En primer lugar, hablemos del objetivo del transporte. El objetivo principal del transporte es hacer llegar el producto desde el centro de producción al consumidor final en óptimas condiciones, es decir, poner el producto en un lugar requerido en el momento exacto que se necesita y a un costo razonable. El transporte no solamente se enfoca a productos finales, podemos hablar de materias primas, ¿no? Cuando nosotros hablamos por allí de productos y consumidor final, solamente nos imaginamos que es hacer llegar un producto que ya está terminado a la persona que lo adquiere y que lo va a utilizar. Por ejemplo, un televisor a la persona que compra un televisor y lo instala en su casa. No, debemos tener en cuenta que el ejercicio de transporte se realiza en toda la cadena de abastecimiento previa. No solamente en ese último apartado, desde el momento en que el comerciante lo lleva hasta el cliente final, sino por ejemplo puede ser desde el momento también en que la industria toma ese producto finalmente terminado y lo lleva hasta el minorista que se encarga de comercializarlo. Y si nos vamos mucho más atrás, podemos identificar también el ejercicio de los diferentes proveedores de insumos, de materias primas, de materiales, que desde sus diferentes apartados llevan ese material, ese insumo, hasta la industria, hasta la planta industrial que se va a encargar de transformar esos elementos materiales en productos finalmente terminados. Bien, toda esa cadena de abastecimiento está y todo ese proceso logístico previo está enmarcado por varias actividades de transporte terrestre de carga que permiten precisamente que se pueda elaborar todo ese conjunto de actividades productivas, de elaboración de productos que al final permiten satisfacer las necesidades de un consumidor final, bien, como lo menciona el texto. Pero ese ejercicio de transporte, como lo he mencionado, no solamente se realiza en este último apartado, sino que se realiza a lo largo de ese ejercicio productivo. Hay elementos acá sumamente importantes y es mencionar que el producto llega al lugar requerido. Puede ser al cliente final, puede ser a la industria, puede ser al minorista que lo va a comercializar. Es importante este elemento de cumplimiento, que el producto o esa materia prima, ese material, ese insumo se encuentre en el momento requerido, en el lugar requerido. Esto es importante para que se dé continuidad al ejercicio. Por ejemplo, uno de los elementos negativos que podría presentarse en un escenario operativo es que una organización no pueda contar, no pueda desarrollar sus actividades debido a que no cuenta con los insumos. Vayámonos a ese primer apartado productivo de una empresa. Cuando una organización va a elaborar los productos que quiere ofrecer a sus clientes, pues si no cuenta con los insumos, si no cuenta con la materia prima, no podrá efectivamente transformar esos materiales en los productos terminados y esto se puede deber a que el transporte no realiza adecuadamente su ejercicio, no lleva el producto o no lleva el insumo a la fábrica cuando ella lo requiere. Y otro elemento sumamente importante, el costo. El costo es un elemento que vamos a hablar un poco más adelante dentro de esta sesión sincrónica, pero que representa un elemento fundamental para el ejercicio productivo. Particularmente en Colombia nosotros encontramos unos altos costos en lo que concierne al transporte de carga. Dentro de algunas características como lo son el tipo de topográfico que encontramos en nuestra nación. Existen unas características topográficas que pues dificultan el ejercicio de transporte, que obviamente aumenta su costo. También encontramos altos costos en temas de
combustibles, encontramos altos costos en seguros de las mercancías debido también al conflicto armado colombiano, pues esto de cierta manera pone en riesgo las diferentes cargas que se mueven a lo largo del territorio nacional y eso hace que los seguros obviamente aumenten. Al aumentar el riesgo también aumenta su costo y eso también eleva los costos del transporte. Eso hace que aún más el transporte de carga se convierta en un socio estratégico y el ejercicio de logístico se convierta en un socio estratégico de la industria nacional, porque al tener un alto costo del transporte y al ser tan complejo el ejercicio de transporte, pues esto produce que pueda llegar a afectarse de manera significativa los ejercicios productivos de las empresas al aumentar los costos, al no tener la seguridad de que se cuente con esos elementos en los momentos necesarios cuando las empresas lo requieren. Por eso es tan importante dentro de nuestro país el elemento logístico y el elemento de transporte de insumos y de productos terminados dentro de la nación. Este podemos identificarlo como un elemento clave dentro del país para el crecimiento económico. Lastimosamente no se han desarrollado adecuadamente los esfuerzos por parte de la nación, los esfuerzos por parte de diversos gobiernos que han pasado por el país, enfocándose en lo que es el ejercicio de mover la economía y ese ejercicio de mover la economía dentro del país lo hace el transporte de carga puntualmente. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los elementos más grandes que existe y que ellos han identificado como fundamental para el crecimiento de industrias a lo largo de esa nación es precisamente el transporte de carga, ¿no? Hay millones de transportadores en ese país que pues desarrollan ese ejercicio de mover mercancías, de mover insumos, de mover productos de estado a estado, haciendo que precisamente la economía de esas diferentes ciudades, la economía de esos diferentes estados se mueva y habilite o haga que el crecimiento económico se pueda producir. ¿Qué criterios entonces tienen en cuenta las organizaciones a la hora de seleccionar el transporte, ¿no? Tengamos en cuenta que, como lo acabo de mencionar, el transporte se convierte en un socio estratégico para las empresas, en algo importante en que las empresas o las industrias se deben fijar para poder desarrollar sus actividades, porque es precisamente un elemento que les va a permitir optimizar tal vez sus resultados o permitir que esas empresas puedan por lo menos desarrollar sus funciones. Entonces la selección del transporte está al orden de dos funciones principales. En función del costo, es de acuerdo You al are currently transporte the only que se va person a in this realizar. conference. Es importante acá entonces tener en cuenta que dependiendo del costo que tenga un transportador o una organización que desarrolle ese transporte, pues puede llegar a ser elegida o no por una empresa. Si la empresa lo que está buscando puntualmente es esa diferenciación dentro del mercado. Una empresa, una organización que realice el ejercicio de transporte a un bajo costo sin ningún otro tipo de elemento o cualidad que ellas estén buscando, sino simplemente encontrar un socio estratégico que le permita desarrollar ese ejercicio de transporte a un bajo costo. Pero hay otros criterios de selección que son en función del desempeño de ese servicio, la confiabilidad, la capacidad, el acceso, la seguridad y el tiempo. Acá ya se están buscando otro tipo de atributos más allá del costo que se pueda ejercer. Estamos hablando de los tiempos, de la seguridad que ese proveedor me puede establecer a mí de que va a cumplir con la entrega de productos o de insumos en el momento en que mi empresa lo requiere o que mi organización lo requiere de manera oportuna. También en la seguridad, que yo voy a contar con el aseguramiento de mi carga, que si en caso de cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar, pues me van a responder a mí por ese tipo de carga que se haya enviado y que pues de pronto no se haya podido asegurar su entrega. También de cierta manera la capacidad, las características que esta empresa de transporte pueda establecer. No todas las organizaciones ofrecen el mismo tipo de servicios. Algunas cargas requieren algún tipo de atributos adicionales porque son cargas peligrosas, son cargas sensibles, frágiles.
que obligan a que esa empresa que se encarga de desarrollar esos ejercicios de transporte pues pueda asegurar que ese ejercicio se va a poder realizar, ¿sí? Se puede cumplir porque sencillamente ellos tienen los insumos, tienen la capacidad, tienen las herramientas, la maquinaria que facilita ese ejercicio de ese transporte de carga de acuerdo a esas características que tienen esos elementos. En este momento saludo a Carlos Andrés, que lo veo aquí conectado a la sesión sincrónica. Recuerda, Carlos, que si tienes alguna duda, algún comentario, puedes presentarlo allí dentro del chat. Y yo al finalizar esta breve presentación que ya estamos avanzando, responderé cualquier tipo de inquietud que tengas. Más allá entonces de esos elementos que, como lo menciono, están al orden de la selección del tipo de empresa o el tipo de proveedor de transporte que va a poder seleccionar una organización, hay un elemento fundamental que, como lo menciono, es característico del mercado colombiano y es el costo. Por eso se hace esa clasificación en cuanto a la diferenciación de las organizaciones. Hay organizaciones del transporte que se diferencian por diferentes atributos que pueden ofrecer a sus clientes y hay otro grupo que simplemente se caracteriza, perdón, por el bajo costo. Vamos a validar cuáles son los componentes que tiene el costo logístico dentro de Colombia. Como fuente tenemos la Cámara Colombiana de Infraestructura y podemos evidenciar que efectivamente dentro del proceso logístico lo que mayor costo tiene es el transporte. Ejercicios o apartados del proceso logístico como el almacenamiento, el suministro, los inventarios, costos generales y servicio al cliente no representan la misma cantidad o el mismo peso que si tiene el costo de transporte. Es más, si sumamos todos esos costos adicionales dentro del proceso logístico, no alcanzan a completar o no alcanzan el mismo nivel que tiene el costo de transporte. El costo de transporte es muchísimo más alto que el resto de costos en ese proceso logístico. Particularmente esto se debe, como lo he mencionado con anterioridad, a características puntuales de nuestra infraestructura vial, también de los costos que tiene los impuestos de pago por el uso de esa infraestructura vial, también la seguridad en términos de pago de seguros para las cargas. También tiene que ver la topografía nacional que dificulta el ejercicio y la inversión por parte de algunos actores para el desarrollo de infraestructura vial, los costos de mantenimiento de los vehículos, también el costo del combustible de los vehículos es muy elevado también en nuestra nación, pese a que somos un país productor de petróleo. Todo eso contribuye a que los costos del transporte y el costo de You are poder currently the ejercer only el person in ejercicio this de conference. transporte sea muy alto. En ese sentido, pues se convierte entonces en un reto para las organizaciones el poder establecer el desarrollo de estas actividades de manera que se pueda asegurar un eficiente desarrollo del ejercicio a unos precios, digamos, competitivos. El ejercicio competitivo entre el mercado de transporte es bastante complejo en nuestra nación. Particularmente esto se produjo a partir de varios elementos asociados al transporte de crudo en Colombia. En Colombia hay una característica en el transporte de carga y es que existe una gran oferta del servicio, pero existe poca demanda. Y esa gran oferta del transporte de carga se produjo principalmente por allí cerca entre los años 2010 a 2012, cuando en el país se vendieron más de 10.000, 11.000 camiones o tractomulas por año, que la mayoría de ellas, un 90%, estaban enfocadas en el transporte de crudo, pero ese transporte de crudo llegó un momento en que, pues, con la apertura del oleoducto bicentenario, la gran mayoría de camiones que estaban dedicados a ese ejercicio simplemente pues dejaron ese mercado y pasaron al mercado de transporte de mercancías generales, pues obviamente generando una sobreoferta. En realidad no existe una gran oferta, sino una sobreoferta de ese servicio dentro del mercado, lo que pues obviamente ha generado una crisis puntual dentro del sector. Acá podemos identificar los tipos de vehículos que comúnmente nosotros encontramos dentro del transporte de carga en nuestro país.
los camiones sencillos, los doble troque, la tractomula y también el cuatro manos. De pronto el cuatro manos es un tipo de vehículo no tan común dentro del mercado, pero últimamente se ha empezado a visualizar mucho más. Empresas productoras de camiones como Scania ha empezado a importar mucho más ese tipo de camiones en nuestro suelo. El más común obviamente son las tractomulas, que precisamente tienen la mayor capacidad de carga con 35 toneladas y son en efecto la mayor cantidad de vehículos que fueron importados en esos años que les menciono, en los cuales hubo ese auge en el transporte de crudo de petróleo y que posteriormente vio su crisis durante la apertura del oleoducto bicentenario. Bien, hablemos de las generalidades para dar cierre a esta sesión sincrónica. En cuanto a la normatividad, ustedes puntualmente deben desarrollar una actividad a partir de la lectura que realicen del material de estudio del módulo número 1 y también a partir de la investigación que puedan realizar por medio de diferentes herramientas como lo es por ejemplo la biblioteca virtual UMB. Esa primera actividad, recuerden, verificar las fechas de cierre, ¿no? Tipos de normas que nosotros encontramos dentro del territorio nacional: normas jurídicas, normas administrativas y normas técnicas. Particularmente nos centramos mucho dentro de las organizaciones empresariales en las normas técnicas, ¿no? En cumplir esos lineamientos de funcionamiento técnico que tienen muchas organizaciones, ¿no? Y son elementos básicos que debe cumplir todo tipo de empresa. ¿Qué jerarquía tienen las normas? En primer lugar, contemos con la Constitución Nacional. Es la primera o la base de todo tipo de normas que nosotros podemos encontrar dentro del país, ¿no? La Corte, por ejemplo, Constitucional es el máximo ente regulador de nuestra nación, son la máxima autoridad del país. Y a veces es incomprensible cómo desde algunos sectores se lleva o se busca que no se acepte o se busca por ahí debatir sobre las decisiones que toma esta corte, ¿no? Acá en la jerarquía nacional entendemos que la Constitución Nacional es el máximo o el principal documento en cuanto a legalidad nacional. En segundo lugar encontramos las leyes, posteriormente los decretos, luego las resoluciones y por último las sentencias, que son elementos mucho más particulares dentro de esa jerarquía normativa en nuestro país. Particularmente pues vamos a validar que las sentencias, o vamos a poder identificar que las sentencias son en muchos casos obedecen a escenarios muy particulares, muy individuales. Normatividad que ustedes deben tener en cuenta a la hora de desarrollar esa primera entrega que deben presentar dentro de este curso, esa primera actividad. Encontramos el Código de Comercio, encontramos también la Ley 105 de 1993, la Ley 769 del 2002, encontramos varios decretos como el 1079 de 2015, el 173 de 2001, el 2085 de 2008, el 1609 de 2002, el 3075 de 2007 y también la resolución 4100 de 2004. ¿Qué elementos importantes los invito a ustedes a consultar dentro del material de estudio? El Código Nacional de Tránsito es uno de los elementos básicos eh, para el desarrollo de la actividad que nosotros vamos a ejercer en este primer módulo. Y también de igual forma las disposiciones básicas del sector transporte que encuentran en la Ley 105 de 1993. Bien, mis estimados estudiosos, estos son los conceptos básicos que pues abordaríamos en el desarrollo de esta sesión sincrónica. Creo que pues en este momento estaba conectado Carlos, no sé si en este momento todavía esté conectado. He podido escuchar que... Sí, sí, señor. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud, algún comentario sobre la sesión? No, 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 señor. No. Bueno, listo. Muchas gracias a ti por tu participación. A los demás compañeros que posteriormente vean el video, les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirme por medio del correo electrónico. Yo estoy allí para apoyarlos. Recuerden nuevamente validar en nuestro plan de formación. Recuerden que el próximo lunes tendrá cierre la primera actividad del curso a las 8 de la mañana. Nuevamente les recuerdo.
Si no pueden presentar esa actividad, ya lo saben, no se habilitan tiempos adicionales para la presentación de entregas que no se realicen dentro de los tiempos establecidos, solo si se cuenta con la respectiva justificación como lo establece las reglas de desarrollo del curso. Esas reglas ustedes ya las deben conocer, son reglas que establece la dirección del programa. Y nuevamente, pues, las invitaciones para todos aquellos que no han realizado la participación, que son la mayoría, solamente un estudioso del curso ya realizó su presentación de la primera actividad. El resto, por favor, realicen la presentación de su entrega dentro de los tiempos que están establecidos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Carlos por su participación, por su conexión dentro de la sesión. Y nuevamente, cualquier inquietud, por favor escríbanme en el correo electrónico, yo con gusto estaré ahí atento a poderlos apoyar. Muchas gracias y nos encontraremos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto. Bueno, gracias. You are currently the only person in this conference.